Eh, ¿Qué tal, estimados alumnos? Mi nombre es Gonzalo Carvajal Camacho. Bienvenidos a esta nueva sesión donde abordaremos la resolución de la práctica dirigida correspondiente al cuarto reforzamiento, en donde veremos los temas de resonancia, hibridación, fuerzas intermoleculares, estado líquido y diagrama de fases. Empecemos entonces una vez. Vamos a ver, en este caso, en este primer problema, vamos a ver una pregunta concerniente al tema de resonancia, ¿no? Dice lo siguiente. Dice, algunas sustancias moleculares presentan el fenómeno de la resonancia. ¿Qué proposiciones son correctas? ¿No? Dice, ¿no? Se produce por la deslocalización de los electrones sigma, explica la estabilidad de muchas especies químicas, las estructuras resonantes se representan mediante un híbrido de resonancia. A ver, vamos a recordar, ¿no? ¿Qué es la resonancia? ¿No? La resonancia, chicos, consiste en la deslocalización de los electrones pi, ¿no? Debido a su inestabilidad. Entre los electrones sigma y los pi, sabemos que los pi son inestables, ¿no? Presentan mayor facilidad para moverse los electrones pi, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, acá la molécula de ozono, tú sabes que el ozono se puede representar así, ¿no? O. El oxígeno está en el grupo 6A, 2, 4, 5, 6. Este también tiene el grupo 6A, 2, 4, 5, 6. Y acá también, ¿no? Tiene 2, 4, 5, 6. Como él tiene 6, le falta 2, un enlace doble. Este oxígeno tiene 2, 4, 6, le falta 2, él le daría un par, pero cuando un átomo da un par, se forma un enlace dativo, ¿no? Ahora, todos cumplen el octeto, sí, ¿no? 2, 4, 6, 8, octeto. 2, 4, 6, 8 octeto. Pero es la única forma de representar al ozono. No. El ozono también se puede representar de esta manera, ¿no? Por acá, de nuevo, colocamos el oxígeno con sus 6 electrones de valencia. Oxígeno con sus 6 electrones de valencia. Tiene 6, le falta 2, se forma acá un dativo. 2, 4, 6, le falta 2, un enlace doble. Y todos también cumplen el octeto. ¿Habrá otra forma de representarlo? Ya no. Entonces quiere decir que el ozono tiene dos formas de representarlo. A esto se le conoce como estructuras de Lewis. O sea, quiere decir que el ozono tiene dos estructuras de Lewis, o también se le llama dos estructuras resonantes. Dos estructuras resonantes. Ahora, ¿por qué presenta dos estructuras resonantes? ¿Cómo se explica ello? Debido, hemos dicho, a la inestabilidad de los electrones pi. Los electrones pi, como tienen mayor facilidad para moverse, estos se pueden deslocalizar. O sea, el pi puede saltar acá. Y si el pi salta acá, ahora el doble va a estar acá. Ya. Ahora, ¿cómo se representan estas dos estructuras resonantes? Mediante el híbrido de resonancia. Ahora, como los electrones pi están saltando constantemente, el enlace que se va a formar va a ser un enlace intermedio. No va a ser, tú sabes que el dativo es un enlace simple, ¿no? No va a ser ni simple ni doble. Ahora, según la longitud de enlace, sabemos que un simple tiene mayor longitud de enlace que un doble, ¿no? Este nuevo enlace que se va a generar va a ser un enlace intermedio. Va a ser un enlace intermedio entre un doble y un simple. ¿Cómo enlace intermedio, profesor? O sea, su longitud de enlace va a ser menor que la de un simple, pero mayor que la de un doble. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se va a representar así? Mira, este es el nuevo enlace que se va a generar. Es un enlace intermedio, ahí está. Un enlace intermedio, que no va a ser ni simple ni doble. Es un nuevo enlace. ¿Ya? Pero como los electrones pi se están moviendo de este enlace
pasan a este otro enlace. Como se mueven acá, ¿no? ¿Cómo se va a representar de esta manera? Se representa con líneas punteadas. Líneas punteadas. A esta representación se le conoce como híbrido de resonancia. En el híbrido de resonancia, ¿qué podemos observar? Que estos enlaces, como son idénticos, van a tener la misma longitud de enlace y la misma energía de enlace, ¿ya? Entonces, de esa forma se representan las estructuras resonantes. Los electrones pi se deslocalizan y se genera, como te estaba indicando, el híbrido de resonancia, ¿no? Y aquí está. Ahora, esto le va a otorgar, en este caso, las propiedades químicas, ¿no? A la sustancia, ¿no? Debido justamente a esta estructura, le confiere una estabilidad adicional, ¿no? A la molécula, ¿no? Porque sabemos que según la estabilidad, ¿no? Según la estabilidad, ¿qué enlace es más fuerte, ¿no? Sabemos que entre un simple y un doble, ¿no? El doble es más difícil de romperse, ¿no? Por lo tanto es más estable. Entonces, este enlace que se genera, este nuevo enlace intermedio, tiene una estabilidad adicional, ¿no? Al del simple, ¿sí o no? Entonces, eso refuerza la estructura y le confiere las propiedades químicas a la especie, ¿ya? ¿Qué más? A mayor número de estructuras resonantes, ¿el híbrido es más estable? Sí. Por ejemplo, vamos a encontrar especies que van a tener, el ozono tiene dos estructuras resonantes, ¿no? Pero hay otras especies que tienen más de dos. Cuanto mayor estructuras resonantes tenga, ¿qué significa? Que los electrones pi se deslocalizan más. Y al deslocalizarse o al moverse más, liberan más energía. Y al liberar más energía, se estabilizan. Perfecto. Entonces, a mayor estructuras resonantes, mayor estabilidad. Analizamos las proposiciones. Proposición 1, entonces sería, ¿no? Se produce por deslocalización de los electrones sigma, falso. Es electrones pi. ¿Explica la estabilidad de muchas especies químicas? Sí, verdadero. Las estructuras resonantes se representan mediante libre de resonancia, verdadero. Sería 2 y 3, alternativa B, ¿no? Correcto. Respuesta 2 y 3, alternativa o clave B. Chicos, ahora sí, continuamos. Veamos el problema 2. ¿Qué dice? En un nitrato se ha determinado que la longitud de enlace del NO son idénticos y su valor es 121,8 picómetros. ¿Qué proposiciones son incorrectas al respecto? A ver, si me dicen que tiene enlaces idénticos, quiere decir que va a tener resonancia, porque sabemos que la resonancia consiste en la deslocalización de los electrones pi. A ver, vamos a hacer primero la estructura de Lewis del nitrato, ¿no? Ya hemos visto, ¿se acuerdan? En la clase teórica, cómo se hace para una especie iónica. Primero, como regla práctica, se hace así, mira, regla práctica, ¿ya? Olvídate por un momento de la carga. Hazlo como tú ya sabes. ¿Quién iría en el centro? El nitrógeno. Alrededor los oxígenos, ¿sí? Nitrógeno está en el grupo 5A. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Acá también, ¿no? Oxígeno tiene 6, ¿no? 6 electrones de valencia. Acá también tiene 2, 4, 5, 6. Y acá tiene 2, 4, 5, 6. Vamos a formar los enlaces. Este oxígeno tiene 6, le falta 2, ¿no? Comparte para llegar al octeto. Él tiene 2, 4, 6, le falta 2. Por acá se genera un enlace dativo, ¿sí o no? ¿Está bien? Ahora, este nitrógeno, ¿cuántos tiene? Tiene 2, 4, 6, 7. ¿Ya? A ver. Perdón, joven, disculpe. Tiene 2, 4, 6, 7. ¿Cuánto le falta para el octeto? Uno más, ¿no? Ahí está. O sea que se forma un enlace simple, ¿sí o no?
acá se formaría un enlace simple. Ya está. Ahora, este oxígeno tiene 2, 4, 6, 7. ¿Cuánto le falta para el octeto? Uno más. ¿De dónde viene ese electrón? Como la carga es menos 1, quiere decir que alguien va a ganar un electrón. Pero ¿quién le falta ganar a este oxígeno, no? Entonces, por acá, él debe ganar para que alcance, ¿qué? El octeto. O sea, quiere decir que el ion nitrato se puede representar de esta forma, sí. Pero es la única posibilidad de representar a ion nitrato, no. Existen 3 estructuras de Lewis y acá la vamos a colocar. Primera, segunda, tercera. Y en todas se cumple el octeto, ¿no? 8, 8, 8, 8. Y la pregunta es, ¿por qué el nitrato presenta estas 3 estructuras? Debido, ya sabemos, a la delocalización de los electrones pi. Ah, ya, o sea, los electrones pi que están acá se delocalizan, sí. Pasan acá, pero este pi se sigue delocalizando, pasa. Ah, ya. Estas son las estructuras resonantes que se van a representar mediante el híbrido de resonancia. O sea, el nitrato presenta 3 estructuras resonantes, ¿no? Y estas 3 estructuras se representan de esta forma. Ya hemos dicho que este enlace que se genera es un nuevo enlace intermedio. O sea, está entre un doble y un triple. Pero este enlace intermedio, estos 3 son iguales. O sea, tienen la misma longitud de enlace, la misma energía de enlace. ¿Concuerda con la teoría? Sí. Acá dice son idénticos. Perfecto. ¿Ya? Ahora, estas líneas punteadas me representan que los electrones pi se están delocalizando, ¿no? Por el interior de esta especie. Entonces, con esto podemos indicar lo siguiente, ¿no? Que en el híbrido de resonancia los electrones pi están delocalizados, ¿correcto? Los 3 enlaces NO son idénticos, ya sabes, pero no es ni simple ni doble, es un nuevo enlace intermedio, cuya longitud de enlace es 121,8 picómetros y la misma energía como indica el problema. Por lo tanto, la proposición 1 dice, ¿no? Tiene un enlace múltiple y 2 enlaces simples. No, presenta 3 enlaces intermedios, que no son ni simple ni doble. 3 enlaces intermedios. Sería falso. 2. Tiene electrones pi localizados. Localizados no, se dice deslocalizados, porque está en constante movimiento. Falso. 3. ¿Tiene 3 estructuras resonantes? Sí. 1, 2, 3 estructuras resonantes que se representan mediante el híbrido de resonancia. Te piden las incorrectas, sería 1 y 2. La clave sería A. ¿Ya, chicos? A ver, veamos ahora el problema 3. ¿Qué dice el problema 3? Respecto a la hibridación, ¿qué proposiciones son incorrectas? Dice, en la formación del enlace covalente solo pueden superponer o traslapar orbitales híbridos. A ver, ¿se acuerdan cómo se genera la hibridación? Por el traslape, ¿no? O combinación de orbitales. Pero estos orbitales pueden ser híbridos o también pueden ser atómicos. Por ejemplo, ¿no? Para formar el enlace en la molécula de hidrógeno, este es el átomo de hidrógeno, tú sabes que es Z1, ¿no? 1s1. El otro hidrógeno, 1s1. O sea, acá están participando orbitales S, ¿no? Con su electrón, orbital S con su electrón. Y acá ocurre un traslape de orbitales. O sea, un orbital se superpone, se coloca encima del otro, formando la unión, ¿no? El enlace. Pero acá observamos que participan, en este caso, orbitales atómicos, o sea, no orbitales híbridos. Acá dice, en la formación del enlace solo pueden superponerse orbitales híbridos, no, también orbitales atómicos. Para el caso, mira, de la molécula de hidruro de berilio, que se hizo en la clase teórica, por ejemplo, igual, berilio, ¿no? Hidrógeno 2. Acá, ¿qué ocurre? Sabemos que el berilio está en el grupo 2A, ¿no?
tiene 2 electrones de valencia. Pero el berilio, ¿qué experimenta? Sabemos que berilio experimenta hibridación sp. ¿Y cómo lo demostramos así, no? Acuérdense que el berilio, Z4, 1s2, 2s2, ¿no? Acá en su nivel S tiene un orbital con 2 electrones, ¿no? Ahí está. Pero acá sabemos que sigue el P, ¿no? Px, Py y Pz. Son orbitales vacíos, ¿no? Entonces, para que el berilio se pueda enlazar con los hidrógenos, el berilio requiere orbitales semillenos o electrones desapareados. Pero según la distribución, el berilio solamente tiene orbitales llenos, o ya sea electrones apareados. Entonces, ¿qué tendría que hacer el berilio? Hibridizarse. ¿En qué consiste la hibridación? Primero, este electrón se excita, pasa acá, y al pasar a este otro orbital, ¿no? Ya se obtienen electrones, en este caso, desapareados. Pero estos orbitales tienen diferente forma, diferente energía, porque un orbital ya tiene forma esférica, el P dilobular. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Se tienen que hibridizar. Se combinan para formar 2 orbitales híbridos, y cada uno con un electrón. Entonces, quiere decir, profesor, que acá el berilio va a presentar 2 orbitales, sí, orbital híbrido sp, orbital híbrido sp, cada uno con su electrón. Y este recién se va a traslapar con el átomo de hidrógeno que tiene un orbital s, igual acá, átomo de hidrógeno que tiene un orbital s. Y se forman los enlaces, ¿no? Entonces, para formar enlaces, no solamente participan orbitales híbridos. Acá participa un orbital híbrido sp y un orbital atómico s, igual acá, híbrido sp y s. Entonces, dice acá, en la formación solo participan orbitales híbridos, no, también pueden ser atómicos. Es por ello que es falso, ¿no? Correcto. Ahí está, como puedes apreciar, sp, ¿no? Y acá hidrógeno S, ¿no? Igual acá SPS. 2. ¿El oxígeno en el peróxido de hidrógeno posee orbitales híbridos sp3? Primero, hacemos la estructura de Lewis del peróxido, que sería este. Ahora, ¿cómo se determina la hibridación? ¿Se acuerdan la regla práctica, no? Se calcula K. K es número de enlaces sigmas más pares de electrones libres. ¿Cuántos sigmas tiene a su alrededor el oxígeno? 1 más 2 sigmas. ¿Y cuántos pares? 2. K vale 4. Y si K vale 4, la hibridación es sp3. ¿No? Igual acá, este oxígeno tiene 2 sigmas más 2 pares libres, K vale 4, hibridación sp3. Por lo tanto, hay hibridación, hay orbitales híbridos sp3. Sería verdadero, ¿no? Correcto. Proposición 3. La hibridación del carbono en el HCO es sp, debido a ello la molécula es lineal. Veamos la estructura de Lewis del HCO. Es así, ¿no? Carbono en el centro, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Tú sabes que el hidrógeno siempre forma enlace simple, simple. El carbono cumple con la tetravalencia, ¿no? Tiene 2, le faltan 2. Ahí está la estructura. Ahora, el carbono, ¿qué hibridación tiene? Aplicamos la regla práctica hayas K. K es igual a sigma más pares libres. ¿Cuántos sigmas hay acá? Un sigma, 3 sigmas. Si K vale 3, hibridación es P2. ¿Y esta molécula qué geometría va a tener? Geometría triangular o trigonal planar. No va a ser lineal, ¿sí o no? Por lo tanto, esto sería falso, ¿no? Incorrecto. Es SCP2 y acá dice SP, ¿no? La geometría es triangular, incorrecta. Por lo tanto, la respuesta sería 1 y 3, las incorrectas, clave B. Correcto. A ver, veamos el problema 4. ¿Qué dice el problema 4? Dice, indica el tipo de hibridación que tiene el nitrógeno en la molécula de nitrógeno amoníaco
y difluoruro de dinitrógeno. Primero tenemos que hacer la estructura de Lewis de cada uno, ¿no? Sabemos que el nitrógeno, esta es su estructura de Lewis, nitrógeno tiene 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Acá, ¿podemos hallar la hibridación? Sí, hallamos simplemente K. De nuevo, K que es igual al número de sigmas más pares libres. En un enlace triple hay un sigma nada más un par libre, K vale 2. Entonces, hibridación sería SP. Para el amoníaco, igualito, ¿no? Esa es su estructura de Lewis. ¿Cuánto vale K para el amoníaco? Sigmas, 3 sigmas más un par libre, K vale 4. Y si K vale 4 es sp3, ¿no? Correcto. Para la otra molécula, nitrógeno 2, flúor 2, también el átomo me piden con respecto al nitrógeno, ¿no? En nitrógeno, ¿cuánto vale K? K es sigmas más pares libres. Acá, si hay doble, hay un sigma, si es simple sigma, 2 sigmas más un par, K vale 3. Y si K vale 3, si K vale 3, sabemos que la hibridación va a ser sp2, ¿no? Hibridación sp2. Ahí está. Entonces, sería sp, sp3 y sp2, ¿no? La clave sería la B. ¿Está bien? Ahora sí. Continuamos. Vamos al problema 5. El problema 5 dice lo siguiente. Indique la secuencia correcta de verdad o falsedad con relación a la geometría molecular. Es la forma espacial que adopta la molécula, correcto, ¿no? La geometría molecular consiste en la disposición espacial de los átomos dentro de una molécula. Eso es verdadero. El fugeno tiene geometría planar. Si hacemos la estructura del fugeno, que es esta, CO y acá con 2 cloros, no te olvides que el carbono está en el grupo 4A, oxígeno está en el grupo 6A, y acá los cloros están en el grupo 7A, ¿no? Tienen 7 electrones de valencia. Entonces, como el cloro tiene 7, le falta uno más, ¿no? Simple está. Y acá el oxígeno tiene 6, le falta 2, enlace doble. Ahí está la estructura. Ya, ¿qué geometría va a tener este? Primero podemos hallar la hibridación del átomo central, ¿no? K, ¿a qué es igual? K es igual a sigma más pares libres. No tiene pares libres el átomo central. Tiene 3 sigmas. Por lo tanto, sería hibridación sp2. ¿Y qué geometría va a tener? Va a tener una geometría triangular planar, o sea, es planar la geometría. Por lo tanto, ¿tiene geometría planar? Sí. Trigonal planar. Correcto, ¿no? E hibridación sp2, verdadero. Proposición 2. Solo se puede obtener conociendo la hibridación del átomo central. La geometría molecular se puede obtener a partir de la hibridación, pero también se obtiene a partir de la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia. Es otra teoría que también te indica la geometría, ¿no? Y acá dice, ¿no? La geometría molecular se puede determinar con respecto al modelo de repulsión. Por lo tanto, solo se puede obtener a partir de la hibridación, falso. Profesor, ejemplo tenemos este, ¿no? Mira, berilio, hidrógeno 2. Berilio, tú sabes que está en el grupo 2A, 2 electrones de valencia. Por acá forma un par, ¿no? Un par. El berilio, acuérdate que es una excepción del octeto, ¿no? Solo se estabiliza con 4. Profesor, ¿la geometría es esta? ¿Tiene una forma de una L? No. Lo puede determinar mediante la hibridación o también por la repulsión. ¿Qué dice la teoría de repulsión? Que los pares de electrones se repelen, porque electrón con electrón tienen carga negativa. Y debido a esa repulsión se alejan. Por lo tanto, la separación para evitar la mínima repulsión sería esta disposición, que sería 180 grados lineal. Entonces, gracias a la teoría de repulsión, yo también puedo saber la disposición de los átomos, ¿sí? Producto de la repulsión. Entonces, no solamente se puede emplear la hibridación, también la teoría de repulsión. Por ello es falso. Entonces, por acá marcamos
Sería verdadero, verdadero, falso, clave C, ¿no? Veamos el problema 6. ¿Qué dice el problema 6? Seleccione los enunciados que son incorrectos respecto a las moléculas polares y apolares. A ver, primero, me dicen acá, ¿no? El momento dipolar resultante de la molécula de dióxido de azufre es mayor que de la molécula de SO3. Veamos. Primero, si hacemos la estructura de Lewis del SO2, que es esta, observamos que tiene un par libre. Si el átomo central tiene un par libre, en este caso es asimétrica, ¿no? Sabemos que la repulsión de un par libre es diferente o es mayor que la de un par enlazante. Esto de por sí ya es asimétrica, o sea, es polar. Pero para el caso del SO3, ¿no? El SO3, ¿por qué se caracteriza? Porque va a tener simetría. Mira su estructura. Simétrico. Además, ¿por qué simétrico? Debido a la resonancia. Este va a tener, por ejemplo, 3 estructuras resonantes donde todos los enlaces son iguales. Y si todos son iguales, tiene en este caso simetría. Profe, ¿acá no hay resonancia? Sí. Pero si hay resonancia, acá habría solamente dos, porque la resonancia consiste en el traslape de los electrones pi, ¿no? Entonces, los pi solamente se saltan acá y acá no. O sea, habría dos estructuras resonantes. ¿Está bien? Donde estos enlaces van a ser iguales. Acá, el pi salta acá, acá. Acá habrían 3 estructuras resonantes donde estos enlaces van a ser iguales. Pero hay un problema acá. Estos son nuevos enlaces, pero que son diferentes a un par. Por eso el par distorsiona a la molécula. Pero acá, en el átomo central no hay par. Todos son iguales. Esto es simétrico. Y si es simétrico es apolar. Esto es asimétrico, es polar. Entonces ya sabemos quién es polar y quién va a ser apolar. Y por teoría sabemos que cuando una molécula es polar, su momento resultante es mayor a cero. Y cuando es apolar, su momento resultante es igual a cero. Jóvenes, no se olviden que el momento resultante es un vector, ¿no? Que va de menor a mayor electronegatividad. De menor a mayor electronegatividad. Entre el oxígeno y el azufre, el oxígeno tiene menor, ¿no? Acá se genera un mu, que va de menor a mayor, acá otro mu. Miren. Pero estos mu no se cancelan, ¿sí o no? Mayor a cero. En cambio acá se genera un mu que va hacia el centro, otro que va hacia el centro, ¿no? Estos sí se van a cancelar, ¿no? Por ejemplo, estos son ya vectores, ¿no? Ahí está, ¿no? Se forman acá, mira, 3 vectores, donde el momento resultante va a ser igual a cero. O sea, la sumatoria de vectores igual a cero. Entonces, el momento dipolar resultante de la molécula es mayor, claro, porque es mayor a cero, y acá es igual a cero. Por lo tanto, sería verdadero. 2. Un chorro de E-cloro 4 es desviado por una barra de vidrio electrizada. Primero, ¿quién es E? Podemos hacer su distribución electrónica. Sabemos que como tiene Z6, pertenece al grupo 4A, ¿no? ¿No? O sea, hacemos la distribución 1s2, 2s2, 2p2. Correcto. Último nivel, 4 electrones de valencia, 4A. Se enlaza con el cloro, ¿no? Pero el cloro tiene 7. Y si tiene 7 le falta 1. Por lo tanto, acá se forman 4 enlaces simples. Pero como podemos apreciar acá, ¿no? Esta molécula es simétrica, ¿no? Tiene geometría molecular tetraédrica. Y si es simétrica, es una molécula apolar. Y sabemos que las moléculas apolares no son atraídas por un campo eléctrico externo. O sea, no se va a desviar,
se actúa con una barra electrizada. Entonces dice, un chorro de esta sustancia es desviado por una barra, falso, porque es apolar. Y las apolares no son afectadas por un campo eléctrico externo, en este caso, por una barra de vidrio, ¿no? Falso. 3 dice, la molécula del compuesto X-cloro 3, ¿quién es X? Hacemos la distribución electrónica de X, ¿no? Y va a pertenecer al grupo 5A, y el cloro sabemos que pertenece al grupo 7A. Entonces, X tiene 5 electrones de valencia, 1, 2, 3, 4, 5, cloro tiene 7, ¿no? Esta sería su estructura de Lewis, ¿está bien? Ahora dice, son asimétricas, por lo tanto, ¿la molécula de este compuesto son asimétricas? Sí, porque tiene par libre, es asimétrica. Por lo tanto, son verdaderos, ¿no? Perfecto. ¿No? Es asimétrica, por lo tanto, es polar. Marcamos la respuesta. Dice, ¿no? Respecto a las moléculas polares, preguntan lo incorrecto, ¿no? Sería solo 2, clave A. Veamos el problema 7. El problema 7 dice, ¿no? Respecto a las fuerzas intermoleculares, indique la proposición correcta. Las fuerzas intermoleculares, jóvenes, sabemos que son fuerzas eléctricas que se van a manifestar en sustancias en estado sólido y líquido principalmente, ¿no? O sea, se manifiestan cuando las moléculas están a una corta distancia. Y cuando están a corta distancia, cuando están en estado sólido y líquido, también se le llama estados condensados, ¿no? Sólido y líquido. Pero no quiere decir que en gases no haya fuerzas, también hay, pero son menos, ¿no? En menor número, ¿no? Más están presentes en estado sólido y líquido. Las fuerzas intermoleculares, dice acá, ¿no? Entonces acá, esto es verdadero. Dice, son más débiles que el enlace covalente. Acuérdate, joven, que el enlace covalente es un enlace interatómico. Y sabemos por teoría que los enlaces interatómicos son más fuertes que los intermoleculares. Enlace interatómico, es más fuerte que las fuerzas intermoleculares. Fuerzas intermoleculares. Ah, ya. Entonces, las fuerzas dipolo-dipolo, ¿no? Del hondo y puente hidrógeno son más débiles que los... Perfecto, correcto, ¿no? Acá están, ¿no? El puente hidrógeno, acá está el dipolo-dipolo, acá están fuerzas del hondo. Van a ser menos intensas que los interatómicos, ¿no? Acá está el covalente, acá está el iónico, correcto. Son de menor intensidad, verdadero. ¿Influyen en las propiedades físicas de las sustancias? Correcto, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué en este caso, ¿no? El agua hierve a 100 grados Celsius y por qué el alcohol hierve a 80? Debido a las fuerzas intermoleculares. Si el agua hierve a 100, quiere decir que la atracción entre sus moléculas es más intensa que en el alcohol. Por lo tanto, también explica las propiedades físicas verdaderas. D. Están ausentes en los vapores y gases. Eso sería falso, ¿no? Hemos dicho que se presentan principalmente en estado sólido y líquido, pero no quiere decir que en vapores y gases no haya fuerza, porque sabemos que el vapor de agua se puede condensar. ¿Y por qué se puede condensar? Porque hay fuerzas que se manifiestan, ¿sí o no? Que hacen posible ello, ¿no? Por lo tanto, es falso. Y su intensidad depende de la polaridad y del tamaño correcto, ¿no? Las fuerzas intermoleculares, por ejemplo, si hablamos de dipolo-dipolo, depende de la polaridad, ¿correcto? Si hablamos, por ejemplo, de fuerza del hondo, depende del tamaño. Eso es verdadero, ¿no? Entonces marcamos la clave. Sería en este caso, ¿no? La clave D, ¿no? Están ausentes en vapores y gases, eso es falso, ¿no? También hay fuerzas en vapores y gases. Veamos el problema 8. A ver, dice lo siguiente. Respecto a los compuestos H yodo, H cloro y H flúor,
Indique la alternativa que presente la secuencia correcta, ¿no? Después de determinar si las proposiciones son verdaderas o falsas. El HF es el que tiene mayor temperatura de ebullición. Recordad, jóvenes, que la electronegatividad de estos aumenta así en la tabla periódica, ¿no? Está en grupo 7A, el flúor está más arriba, es más electronegativo, ¿no? Le sigue el cloro, le sigue el yodo. Ahora, según la polaridad, sabemos que el H-flúor es más polar porque hay mayor diferencia de electronegatividad que el H-cloro y que el H-yodo. ¿Está bien? Ahora, también sabemos que el HF presenta enlace puente hidrógeno. ¿Cuándo tienen enlace puente hidrógeno? ¿Te acuerdas? La regla práctica, ¿no? Cuando hay HFON, H-flúor, HO o HN, puente hidrógeno. Y tiene HF, puente hidrógeno. Estos son polares, ¿no? ¿Por qué son polares? Porque son moléculas asimétricas. Y al ser polares, ¿qué van a tener? Dipolo, 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 dipolo. Pero no tienen puente hidrógeno. ¿Por qué no tienen puente? Porque no tienen H-FON como este. Entonces tienen dipolo, dipolo. Pero solamente tienen dipolo, dipolo. Y puente... No, sabemos que las fuerzas de London están presentes en todas. Entonces acá va a tener dipolo, dipolo y London. Acá también dipolo, dipolo, London. Y acá puente hidrógeno y London. Dice acá, ¿el HF es el que tiene mayor temperatura de ebullición? Sí, sabemos que el puente hidrógeno es la fuerza intermolecular más fuerte, por lo tanto, va a tener mayor punto de ebullición verdadera. ¿La molécula de H-cloro solo se unen por fuerza dipolo-dipolo? No, H-cloro es dipolo-dipolo y London, ¿no? Porque son moléculas polares, ¿no? Sería, en este caso, falso. Tiene las dos. Y tres, evaporar un mol de H yodo es más fácil que evaporar un mol de H cloro. Allá, acá una observación. Sabemos que entre el H cloro y el H yodo, las dos moléculas que son polares, ¿sí o no? Son moléculas polares. O sea, tienen, en este caso, dipolo-dipolo. Ahora, acuérdate que el dipolo-dipolo depende de la polaridad. Y entre estos dos, ¿quién es más polar? El H-cloro. ¿Ya? Entonces uno podría pensar, ¿no? Profe, el H-cloro, como tiene mayor polaridad, su fuerza de atracción es más intensa, ¿no? Sí, debería ser, ¿no? Pero lo que pasa es que acá también tiene fuerza de London. Ah, tiene razón, tiene dipolo, dipolo y London. Y la fuerza de London depende del tamaño de las moléculas. Y si analizamos cloro y yodo, ¿quién tiene mayor radio atómico? El yodo. Y al tener mayor radio, mayor tamaño, mayor fuerza de London. Entonces, en este caso, ¿cuál es la fuerza que va a predominar? La que se manifieste más. Y la que más se manifiesta acá es el tamaño. Por lo tanto, ¿no? La fuerza que más se va a manifestar va a ser acá, la fuerza de London, va a ser predominante. Entonces, ¿quién va a determinar la temperatura de ebullición o quién va a ser más fuerte? Va a ser la fuerza de London. Entonces dice acá, ¿no? Es por ello que si yo quiero saber quién tiene mayor temperatura de ebullición, no lo va a determinar el dipolo-dipolo, sino el London, que se manifiesta más. Ah, entonces, evaporar un mol de H yodo es más fácil que evaporar un mol. En este caso, no, ¿no? Porque evaporar H yodo va a requerir de mayor temperatura, ¿no? Porque la fuerza de atracción es más intensa. Por lo tanto, eso sería falso, ¿no? Y acá están, correcto, ¿no? Entonces, acuérdate por favor de ese caso, ¿no? Es un caso especial, ¿ya? Cuando tengan moléculas polares, en este caso que tengan dipolo-dipolo, también tienen fuerza de London. Entonces, ahí, ¿quién va a determinar la temperatura de ebullición? La fuerza que más se manifiesta sería la de London, ¿ya? Sería verdadero, falso, falso, clave C. Problema 9. El problema 9 dice lo siguiente. Respecto a las sustancias H-bromo
alcohol metílico y en este caso etano, indique lo incorrecto. Dice, las moléculas de H-bromo se unen por fuerzas de Van der Waals. Sabemos que las fuerzas de Van der Waals son el dipolo-dipolo y London. A ver, en el caso del H-bromo, la molécula es polar, es asimétrica, ¿no? Tú sabes que esta molécula, ¿por qué es asimétrica? Porque se genera acá un momento, ¿no? Que va de menor a mayor y ese momento no se anula. Como el momento es mayor a cero, la molécula es polar. Correcto. Polar, diatómica, tiene dos átomos, heteronuclear, correcto, ¿no? Son átomos diferentes, ¿ya? Y como es polar, cuando es polar hay dos posibilidades, que tenga puente hidrógeno o que tenga dipolo-dipolo. ¿Tendrá puente hidrógeno? No, porque no hay H-FON. Entonces, ¿qué queda? Dipolo-dipolo. Pero solamente dipolo-dipolo no. Va a tener dipolo-dipolo y fuerzas de London. A estas dos también se le llama fuerzas de Van der Waals. En el caso del etano, es una molécula apolar. ¿Cómo que apolar? O sea, es una molécula simétrica. Y acá lo puedes observar. Ah, tiene razón, es simétrica. Y como es simétrica, es apolar. Ah, ya. Y si es apolar, las moléculas apolares solo tienen fuerza de London. Y la fuerza de London son un tipo de fuerzas de Van der Waals. Para el caso del alcohol metílico, este sí tiene OH, ¿no? Es así su estructura, ¿no? CH3, perdón, acá. CH3 y acá está el OH. Como tiene OH, tiene puente de hidrógeno, ¿ya? Pero tiene puente hidrógeno y también tiene fuerzas de London. Entonces, al respecto, vamos a analizar. Dice, ¿la molécula de H-bromo se unen por fuerza de London? Sí, como podemos apreciar en el cuadro eso es verdadero. ¿No? B, solo una es capaz de formar líquido asociado. ¿Qué son los líquidos asociados? Los líquidos asociados son aquellas sustancias que al tener puente hidrógeno, como su fuerza de atracción es muy intensa, se van a encontrar en estado líquido. O sea, los líquidos asociados son aquellas moléculas que tienen puente hidrógeno. ¿Solo una es capaz de formar líquido? Sí, porque solamente una tiene puente hidrógeno, verdadero. C. Los gases, dice acá, la licuación del etano gaseoso ¿es por la presencia de la fuerza de London? Sí, sabemos que los gases, ¿no? Como este es un hidrocarburo, es apolar, la única fuerza que se manifiesta cuando es apolar solo es fuerza de London. Por lo tanto, sí, por las fuerzas de London, verdadero. ¿El alcohol hierve a mayor temperatura que el etano? Sí, porque el alcohol tiene puente hidrógeno y él tiene London. Sabemos que los que tienen puente de hidrógeno son más fuertes que London, ¿sí o no? Por lo tanto, esto es verdadero. A ver, ¿qué más? Dice acá. ¿No? Correcto, ¿no? Y el hecho de que el alcohol metílico sea muy miscible con el agua se debe a la fuerza de Van der Waals. Sabemos que el alcohol es miscible en el agua debido a que el agua H2O tiene puente hidrógeno y el alcohol también tiene puente hidrógeno. Se debe al puente hidrógeno principalmente. Por lo tanto, esa sería la incorrecta. Es principalmente al puente hidrógeno que se genera entre el agua y el alcohol. A ver, continuamos. Problema 10. En el problema 10, vamos a ver, en este caso, el tema de diagrama de fases. ¿Qué dice? Respecto al diagrama de fases del dióxido de carbono, indique la secuencia correcta de verdad o falsedad. Sabemos, jóvenes, que en este diagrama, ¿no?, me muestra las condiciones de presión y temperatura a las cuales se encuentra el dióxido de carbono. Esta región me indica que se encuentra en estado sólido, ¿no?, a cierta presión y a cierta temperatura. Esta región que está acá me indica el estado líquido, ¿no?, a la cual se va a encontrar el dióxido a cierta presión y temperatura,
y este es el estado gaseoso, ¿no? Ahora, este punto que está acá es el llamado punto triple, ¿se acuerdan? Que indica las condiciones de presión y temperatura a las cuales se encuentran, ¿no? En las tres fases, ¿no? Fase sólida, líquida y gaseosa. Ya. Este viene a ser el llamado punto crítico que indica las condiciones a las cuales un gas se licúa. Ya, entonces vamos a analizar. Dice, a una atmósfera de presión el CO2 se sublima. A ver, una atmósfera, la presión está en la atmósfera, una atmósfera está acá, ¿sí? Ya, a una atmósfera, ¿no? Sabemos que el dióxido de carbono se encuentra en estado sólido, pero de sólido puede pasar a gas, sí. Y cuando de sólido pasa a gas, a eso se llama sublimación. Por lo tanto, eso es verdadero, ¿no? Eso es verdadero. 2. A la presión de una atmósfera y temperatura de 25 grados Celsius, el CO2 es un gas. Ya miren por favor la gráfica. Presión, una atmósfera está acá, ¿sí? Ya, temperatura 25 está acá. Ah, sí, es un gas. Este es fase gaseosa, no es un gas. ¿Verdad? 3. La temperatura de sublimación normal. ¿Qué significa cuando digan normal? Normal significa presión una atmósfera. Normal, presión una atmósfera. Ya, justamente acá, a la presión de una atmósfera o temperatura normal, la temperatura de sublimación, ¿cuándo se sublima? En este punto, ¿no? Y este punto donde ocurre la sublimación, ¿a qué temperatura está? A una temperatura menor a menos 56,4. Sería verdadero. Se sublima a esta temperatura, ¿no? Correcto. Por lo tanto, eso es verdadero. Y 4. La mínima presión para licuar un gas a temperatura crítica es 73. Joder, no se olviden que es el punto crítico, ¿no? El punto crítico me indica las mínimas condiciones para que un gas se pueda licuar. Para que un gas se pueda licuar, la presión debe ser mínimo 73. O sea, de este punto a este punto, no te olvides que acá se habla de vapor y acá se habla de gas. Cuando pasa de gas a líquido, se llama licuación. O sea, acá se habla solamente de licuación. La licuación ocurre en el punto crítico. Pero si tú bajas de este punto, ya no es licuación. A esto se le conoce como condensación. De vapor a líquido, condensación. ¿Ya? Esto es condensación y esto es licuación. Entonces, la mínima presión para licuar, correcto, esta es la mínima presión para que un gas se pueda licuar. ¿Es de 73? Sí, es la mínima. O sea, ¿se puede licuar a una presión mayor a 73? Sí, mira. Puede ser acá una presión de 74 y así. ¿Se puede licuar? Sí. Ya, entonces eso sería verdadero. Por lo tanto, todas son correctas. Sería alternativa B. Alternativa B. Veamos el problema 11. El problema 11 dice lo siguiente. Señala la alternativa que presente la secuencia correcta después de determinar si las proposiciones son verdaderas o falsas. La viscosidad de un líquido solo está relacionado con las fuerzas intermoleculares. La viscosidad, ¿se acuerdan, chicos? Es la resistencia de un líquido a fluir. Depende de las fuerzas, pero también depende de la temperatura. Si tú calientas el aceite, ¿se vuelve más viscoso o menos viscoso? No, menos viscoso, ¿no? Depende de la temperatura. Ahí está. Es la resistencia de un líquido a fluir. Correcto, ¿no? Depende de las fuerzas intermoleculares, de la forma de las moléculas y también depende de la temperatura. La viscosidad con la temperatura se encuentra en relación inversa. Entonces, la viscosidad de un líquido solo está relacionada con las fuerzas, falso, también con la temperatura, con el tamaño de las moléculas. Los líquidos con menor fricción interna tienen mayor viscosidad. No te olvides que la viscosidad es la resistencia que ejerce un líquido para poder fluir. Y si hay menor fricción,
hay menor resistencia. ¿Y cuándo hay mayor resistencia a fluir? Cuando hay mayor fricción, ¿no? Aquí está, ¿no? A mayor resistencia o fricción, mayor viscosidad. Entonces, a menor fricción, tiene mayor, falso. Menor fricción, menor viscosidad sería. Y tres, la viscosidad del aceite lubricante, dice, de los autos, es mayor que la gasolina. Joder, ustedes por experiencia alguna vez han visto el aceite, ¿no? Que se le agrega, echa a los carros, ¿no? Es más espeso, ¿no? Si es más espeso que la gasolina, es más viscoso, ¿no? Correcto, ¿no? El aceite lubricante es una mezcla de hidrocarburos pesados, mientras que la gasolina, una mezcla de hidrocarburos ligeros. Por lo tanto, eso sería verdadero. Falso, falso, verdadero. Marcamos la clave, sería la B, ¿no? Alternativa B. Veamos el problema 12. El problema 12 nos habla acerca, dice, ¿no? De lo que es la tensión superficial. A ver, respecto a las propiedades de los líquidos, indique las proposiciones incorrectas. 1. Las gotas de mercurio son más esféricas que las gotas de agua. Jóvenes, sabemos que el mercurio es un metal, tiene enlace metálico, y el enlace metálico es un enlace interatómico. El agua tiene puente hidrógeno, fuerza intermolecular. ¿Qué fuerza más intensa? ¿El interatómico o el intermolecular? El interatómico. Es por ello que en el interatómico las fuerzas de atracción, ¿no?, son más intensas. Por ello, las gotas de mercurio son más esféricas porque se atraen con mayor fuerza, ¿no? En este caso es verdadero. 2. La presión de vapor del etanol es menor que la del agua. Primero, si analizamos el agua y el alcohol, sabemos que el agua hierve a 100 y el alcohol hierve a 78. Si el agua hierve a 100, es porque hay que calentar más. O sea, la fuerza de atracción es mayor en el agua que en el alcohol. Pero una pregunta, si en el alcohol la atracción es menos intensa, ¿qué significa que sea menos intensa? Que el alcohol fácilmente se evapora. Y si fácilmente se evapora, hay más vapor. ¿Y el vapor que ejerce? Presión. Ah, ya, ya. Entonces quiere decir que en el alcohol, este es el alcohol, si yo lo comparo con el agua, como las fuerzas en el alcohol es menor, se evapora más moléculas, ¿no? Sí. En el agua, menos moléculas. Y al evaporarse más moléculas, mayor presión. Mayor presión que acá, donde la presión va a ser menor. Entonces la presión de vapor acá es mayor y acá va a ser menor. Correcto. ¿Está bien? Entonces sería, dice acá, la presión de vapor del alcohol es menor, falso, al revés, ¿no? Falso. Y 3, el agua tiene mayor tensión superficial que el hexano. Sabemos que el agua tiene puente hidrógeno y el hexano es un hidrocarburo. Si es hidrocarburo, es apolar, solo tiene londo. ¿Quién es más fuerte, londo o puente hidrógeno? En este caso, no es el puente hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en el agua? Sabemos que la tensión superficial, ¿no?, va a depender de la fuerza de atracción, ¿no?, de las moléculas. Entonces, cuanto mayor sea la fuerza de atracción, va a haber mayor tensión superficial. Por lo tanto, el agua, ¿no?, tiene mayor tensión superficial, en este caso, que este hidrocarburo, el hexano. Sería correcto, me piden las incorrectas, solo 2. Sería alternativa A. Bueno, chicos, conmigo sería todo por ahora. Agradecer su atención e invitarlos para que sigan viendo las clases de forma asincrónica. Muy amable y gracias. Nos vemos hasta la siguiente sesión. Cuídense mucho, chicos.